Aleluya. Dios le bendiga en esta tarde. Espero que hayan tenido un día lleno de bendición, lleno de gozo y lleno de paz. Vamos a tener una pequeña meditación de la palabra que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, donde dice: Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Es el deseo de mi corazón. Grande y misericordioso es nuestro Señor Jesús. La Biblia nos habla acerca de esta mujer que tocó el manto de Jesús. La Biblia nos dice que esta mujer llevaba 12 años enferma, con una enfermedad de flujo de sangre. Esta mujer nos cuenta la palabra que ya llevaba mucho tiempo enferma con esta enfermedad. Pero nos dice también la palabra que a Jesús lo seguía una gran multitud de personas. Jesús dice que iba pasando por aquel camino, iba por allí porque dice que iba para la casa de Jairo, donde la hija de este hombre estaba enferma. Y dice que le seguía una gran multitud de personas. Pero nos dice la palabra también que todo en esta mujer cambió, y no fue en los 12 años que ella llevaba enferma, no fue en los 12 años que ella estuvo yendo a los médicos, sino cambió desde el momento que oyó hablar de Jesús. Sino fue desde el momento que tocó a Jesús que todo cambió en la vida de esta mujer. Y todo en nuestra vida cambia cuando escuchamos hablar de Jesús, cuando decidimos andar con Jesús, cuando decidimos caminar con Jesús. Todo en nuestra vida cambia. Todo en nuestra vida viene a ser diferente. Nos dice la palabra que esta mujer llevaba 12 años enferma, que había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, todas las cosas, yendo a los médicos, yendo a todos lugares, y no había podido resolver nada, sino nos dice la Biblia que le iba peor, le iba aún mucho más mal, mucho peor, hasta el momento en que ella oyó hablar de Jesús. Todo cambia en nuestras vidas cuando nosotros decidimos caminar con el Maestro, cuando decidimos caminar con Jesús. Ella creyó en aquel momento que podía ser el día de su milagro. Ella creyó con fe que en aquel momento, ella dijo, tal vez dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. Yo no sé si hoy puede ser el día de tu milagro. Yo no sé si tú sabes si hoy puede ser el día de tu milagro, pero te digo, busca de Dios y toca de Dios, y tal vez puedas ser sano y puedas ser el día que tanto has esperado. Yo no sé cuántos creen de los que están viendo este
pequeño video, ¿cuántas creen que hoy puede ser el día mejor de tu vida? Que hoy puede ocurrir un milagro en tu vida, que hoy puede ocurrir algo especial en tu vida. Tal vez tú dices, yo no necesito un milagro en mi vida, yo no estoy enfermo, yo no estoy pasando por ninguna enfermedad, pero no solamente necesitas ser sano de una enfermedad física, pero sí necesitas ser sano de tu alma. Necesita que tu alma sea sanada, que tu corazón sea sano. Aleluya. Dice la palabra que necesitamos el milagro de sanidad para nuestras almas. Dice la palabra que a Jesús le seguía una gran multitud, pero la mayoría de estas personas solo eran espectadores, solo estaban mirando, solo estaban viendo qué hacía Jesús con las demás personas, qué milagro iba a hacer, qué palabra iba a decir. No estaban esperando que Jesús hiciera algo en sus vidas, no estaba esperando que Jesús le hablara algo a sus vidas, sino lo que hacía él con otras personas. Y no podemos esperar lo que Jesús va a hacer con otra persona, sino tenemos que buscar y tratar de que Jesús haga algo, haga un cambio en nuestras vidas y nos hable a nuestras vidas, que es la palabra de Él la que necesitamos para nuestras vidas y no para las vidas de otras personas. Dice que todas estas personas, la mayoría eran espectadores, solo estaban mirando, solo seguían a Jesús por los milagros, por sus palabras, por lo que él podía decir. Y Jesús siempre tiene tiempo, siempre va a tener tiempo para ti, siempre va a tener tiempo para mí. Solamente tú y yo somos los que tenemos que decidirnos, solo tú y yo somos los que tenemos que decidir el tiempo, el momento en que vamos a buscar de Jesús. Solo tenemos que hacer como esta mujer, tocar a Jesús, agarrarnos de la palabra de Jesús. Una vez que hayamos tocado a Jesús, nuestra vida ya no va a ser la misma. Una vez que Jesús entre a nuestra vida, una vez que Jesús more en nuestra vida, una vez que le entreguemos nuestra vida a Jesús, nuestra vida ya no va a ser la misma. Nuestra vida va a ser diferente. Aleluya. Nuestra vida va a ser diferente, va a cambiar porque ya andamos con el Maestro, ya andamos caminando juntamente con el Maestro. Aleluya. ¿Cuántas personas de las que estaban en aquel lugar tocaban a Jesús? ¿Cuántas personas de las que estaban allí alrededor de Jesús lo apretaban, lo tocaban? Pero cuando esta mujer vino y le tocó el manto, dice que Jesús dijo, alguien me ha tocado. Sus discípulos le dicen, pero maestro, si todos te aprietan, todos te empujan, todos te tocan, ¿tú vas a decir, alguien me ha tocado? Pero este toque del cual estaba hablando Jesús era un toque diferente al de las demás personas que le estaban apretando, que le estaban empujando, que le estaban tocando, porque este toque era diferente, porque de este toque salió poder, porque él lo pudo sentir. Dice que esta mujer tocó a Jesús y lo tocó de la manera correcta. No tocó a Jesús por un pie, no tocó a Jesús por una mano, tocó a Jesús por su manto, el borde de su manto, que significa la palabra de Dios. Yo no sé si tú has tocado a Jesús de la manera correcta. Yo no sé si tú le has pedido a Jesús de la manera correcta. Pero yo te digo, si aún no lo has hecho, pídele y toca y agárrate de la palabra de Dios de la manera correcta, así como lo hizo esta mujer. No seas un espectador, no seas simplemente un espectador, no seas simplemente un curioso. Allí con Jesús había muchos curiosos, habían muchas personas que solamente estaban curioseando, pero esta mujer nos dice la palabra que no tocó a Jesús por curiosidad, sino tocó a Jesús por necesidad. Esta mujer tocó a Jesús porque estaba enferma, porque sintió en aquel momento que podía ser la hora de su milagro, porque sintió, creyó por fe que podía ser sana. Y tenemos que tener fe para poder seguir a Jesús. Esta mujer
tocó a Jesús de la manera correcta. Y dice la palabra en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre la multitud y tocó su manto. Dice la palabra que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por dentro de la multitud y tocó el borde de su manto. Esta mujer tuvo obstáculos para llegar donde Jesús. Me imagino, no sé cómo habrá llegado, si llegó a rastras, no sé cómo llegó, pero ella llegó. Ella no le importó la enfermedad, no le importó el impedimento que tenía, no le importó lo que tuviese que hacer, por dónde tuviese que pasar, cómo tuviese que llegar. Solamente le importaba llegar hasta donde estaba Jesús. Y ella logró llegar hasta donde estaba Jesús. Ella llegó, tocó el manto de Jesús y dice que en el momento quedó sana de su enfermedad. Si tocamos a Jesús de la manera correcta, Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, pero principalmente de la sanidad divina, que es la sanidad de nuestra alma. Pero algo sucedió cuando esta mujer tocó a Jesús. Dice que fue sanada en el momento. Algo pasa en nuestras vidas cuando decidimos tocar a Jesús. Algo pasa en nuestras vidas cuando decidimos agarrarnos de la palabra de Dios. Algo pasa en nuestras vidas cuando decidimos creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Algo pasa cuando decidimos dejar la vida vieja. Algo pasa cuando decidimos dejar aquello que nos hacía daño, aquello que nos perjudicaba, aquello que nos dañaba y venimos a tener una nueva vida con Jesucristo. Algo pasa en nuestra vida. Dice que venimos a ser nueva criatura. Venimos a ser nueva criatura porque Dios regenera nuestra alma. Ella tuvo fe y creyó en Jesús. Esta mujer decidió agarrarse de la palabra de Dios. ¿Y qué poder tan grande se manifiesta cuando decidimos agarrarnos de la palabra de Dios? Yo no sé si tú te has agarrado de la palabra de Dios correctamente. Yo no sé si tú has tocado a Jesús correctamente, pero si no lo has hecho, te exhorto en esta noche a que lo hagas, a que le toques, hasta que el poder de Dios se desate en tu vida. Hasta que el poder de Dios se desate en tu vida. Agárrate de la palabra de Dios y vas a ver cosas grandes. Vas a ver cosas grandes en tu vida después que tú desates el poder de Dios en tu vida. Cosas grandes van a suceder en tu vida. Cosas grandes van a venir a tu vida. Tenemos que seguir a Jesús, no por lo que pueda hacer en otras personas, no por lo que le pueda hablar a otras personas, sino por lo que va a hacer en nuestra vida, sino por la palabra que va a traer a nuestra vida. Tenemos que hacer esto con fe, y fe es creer en Jesús. Fe es declarar que en la tormenta hay paz. Fe es seguir caminando cuando ya no damos más. Tal vez alguien te ha dicho que no sigas el camino. Tal vez alguien te ha dicho, tu ministerio es un ministerio mediocre. Tal vez alguien te ha dicho, no sigas con lo que estás haciendo, porque con esto no vas a hacer nada. No vas a llegar a ningún lado. Tal vez alguien te ha dicho, tú no tienes el conocimiento pleno que tienes que tener para hablar de la palabra de Dios. Tal vez alguien te ha dicho, cuelga los guantes y no sigas adelante. Y yo te digo en esta hora, no hagas caso a lo que te digan. Sigue adelante y pídele a Dios que se desate en tu vida el poder de su palabra. Pídele a Dios que se desate en tu vida el poder de su palabra. Y para hablar de la palabra de Dios no hay que ser doctor, no hay que tener un conocimiento inmenso, no hay que ser teólogo, no hay que ser nada, solamente tienes que creer y tener fe y hablar de lo que Dios
ha hecho en tu vida a otras personas. Solo tienes que tener fe. El enemigo va a tratar de robar el conocimiento que tú sabes de Dios. El enemigo va a tratar de robar aquello que tú sabes de Dios. Lo que tú decidas creer, lo que tú vas a recibir, pero tú y yo vamos a ser como aquella mujer. Vamos a agarrarnos de la promesa de Dios. Vamos a agarrarnos de la promesa de Dios y no vamos a permitir que el diablo venga a robar el conocimiento. No vamos a permitir que el diablo venga a robar aquello que Dios nos ha dado, porque aquello nos pertenece. Aquello nos pertenece y lo reclamamos en el nombre de Jesús, porque es nuestro. Dios nos los ha prometido. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo tenemos que clamar a Dios con fe. Solo tenemos que agarrarnos de Dios. Solo tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Solo tenemos que caminar con Jesús. Solo tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Solo tenemos que decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Así como le dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que verdaderamente te adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que dejar que Jesús cambie y moldee nuestra vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que a aquella mujer no le importó lo que tuvo que pasar. Aquella mujer fue sana. Y cuando Jesús sintió el poder que había salido de él y preguntó, dice que aquella mujer vino atemorizada, con miedo, con temor, y le dijo, yo te he tocado. Dice que Jesús solamente le dijo, vete, tu fe te ha sanado, eres libre de este azote. Y fue sana de cualquier enfermedad. Tanto tiempo que esta mujer buscó ser sana, tanto tiempo que esta mujer batalló, luchó, gastó lo que tenía y no pudo resolver su problema. Yo te digo en esta hora, no sé por la prueba, no sé por la necesidad, no sé por la tormenta, no sé por el desierto que tú estás pasando en esta hora, pero yo te digo, entrégale tu necesidad, entrégale tu problema a Dios. No digas, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Dile a tu problema cuán grande es en el Dios que tú crees. Dile a tu problema cuánto poder tiene el Dios en el cual tú has creído, en el cual tú has decidido caminar con Él. Dile a tu problema, dile a tu desierto, dile a tu tormenta, yo tengo un Dios que pelea por mí. Yo tengo un Dios que lucha por mí. Yo tengo un Dios que pelea por mí. No busquemos a Dios por curiosidad. Tenemos necesidad de buscar a Dios. Tenemos necesidad de caminar con Dios. Porque en Dios, en Jesús, está la vida. En Jesús mana la vida. En Jesús mana la vida. La felicidad solamente la podemos encontrar en Dios. Yo te exhorto en esta hora a que hagas como esta mujer. Toca a Jesús. Agárrate de la palabra de Jesús. Busca a Jesús. Si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús, es muy fácil. Solo tienes que decir, Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Creo que derramaste tu sangre para que yo pudiese ser salvo. Gracias por morir en la cruz por mí. Límpiame de todo pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y permíteme y déjame y ayúdame a seguirte cada día. Tenemos que tocar a Jesús sin ningún temor, sin ningún miedo.
Y vamos a tener obstáculos para buscar a Dios. Vamos a tener obstáculos para poder llegar hasta donde Jesús. Hay muchas personas que van a la iglesia y salen como mismo entraron. Salen vacíos, nos recibieron. ¿Tú sabes por qué nos recibieron? Porque fueron buscando, porque fueron mirando qué hacía Dios en ese lugar o qué palabra traía Dios a ese lugar, a las personas que estaban allí. Pero si vas a buscar a la iglesia, ves esperando que Dios te hable, esperando que Dios obre en tu vida. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia en la 1443 West Flagler Street. Tenemos nuestros servicios los martes a las 8 de la noche, viernes 8 de la noche y domingo 11 de la mañana. Las puertas de nuestra iglesia Monte de Sión están abiertas para ti y para todas aquellas personas que estén necesitando de Dios, que estén necesitando ser tocados, que estén necesitando agarrarse de la palabra de Dios. Allí vas a recibir el mejor alimento que hayas comido en tu vida. Vas a beber de la mejor agua, de la mejor agua que nunca antes has bebido, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde en esta tarde. Mi deseo es que Dios pueda hacer el milagro en tu vida. Hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser ese día que tal vez hace mucho tiempo estabas esperando y aún no lo habías encontrado. Hoy puede ser ese día. No tengas miedo. No importa la condición en la que te encuentres. No importa por el problema, la necesidad, la tribulación que estés pasando. Busca de Dios, porque Dios es la mejor solución para tu problema. Dios es la mejor solución a tu problema. Dios te bendiga y te guarde en esta preciosa tarde. Aleluya. Amén.